Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Me encuentro acompañada por la jefa de la guardia, la doctora Nogués, por la jefa de clínica médica, la doctora Stadler, el jefe de terapia, el doctor Vázquez, y Juan Loza, que es el reemplazante de Mariana Di Paola en su receso por vacaciones. Conversando entre nosotros, tomamos la decisión de poder llegar a la gente para en realidad tranquilizarlos a raíz del tema del hantavirus. Nosotros sabemos que esta enfermedad es una enfermedad grave que tiene baja incidencia, quiere decir que el número de casos es muy bajo, ¿sí? Pero que tiene alta mortalidad cuando ocurre y que en realidad hay que tomar medidas preventivas porque no hay tratamiento, ¿sí? O el tratamiento es solamente mantener al paciente lo más controlado posible, no hay tratamientos específicos y siempre se corre el riesgo de brote, tal cual ocurrió en el sur. Nosotros lo único que le queremos decir es esto, que estamos todos preparados, que el hospital está preparado y yo los dejo a mis compañeros para que puedan conversar con ustedes. En realidad, nosotros hasta el momento no hay ningún caso registrado en Benito Juárez de hantavirus. Es algo que por este momento está bastante circunscrito a una zona determinada del país donde aparecieron casos, y hay determinadas zonas que son zonas potencialmente vulnerables. La zona de Gran La Plata, la parte norte, el norte de Salta, la parte norte, la parte de Misiones y demás. Y bueno, y toda zona rural, y nosotros estamos comprendidas en esa, tiene la posibilidad de poder tener eventualmente, potencialmente, la posibilidad de tener este tipo de ratones, que son ratones especiales y demás, no es el ratón común, y que son los portadores del virus del Hanta. En realidad lo importante, después bueno, van a hablar de algunas otras cosas, es saber que esto se contagia en contacto directo con el ratón a través de la inhalación de heces, de orina o de saliva del ratón. Fundamentalmente lo que hay que hacer es mantener ciertas zonas que después van a ver en cuanto al cuidado de las casas y demás, y del contacto con los ratones. También por mordeduras, aunque es rara el contagio por mordedura, y lo más llamativo, digamos, que apareció y que se volvió a hablar en este último caso, en este último brote en el sur, es el contacto interhumano. En realidad eso fue bastante controvertido. Chile también es una zona bastante afectada por este tipo de cuadros, y de la Universidad Austral de Chile han hecho estudios allá hace bastante tiempo, a ver si realmente era cierto que podía haber un contagio no interhumano, si científicamente se podía graficar científicamente. Una cosa es lo que se podía pensar y otra cosa, bueno. Hubo un caso hace muchos años en la Argentina, en Bariloche específicamente, de una persona que viajó sola, contrajo la enfermedad, volvió a Buenos Aires, contagió a un grupo de amigas y contagió a la médica que la curaba, es decir, que la atendía en el hospital. Bueno, ahí se empezó a ver, no había otro tipo de forma de contagio que no hubiera sido ella misma la que hubiera contagiado a la gente. Y en realidad los estudios de contagios interhumanos se hicieron a través de, obviamente, cadáveres, para estudiar las glándulas salivales, las glándulas de la saliva y el epitelio, la mucosa del epitelio pulmonar, y ahí se encontró virus. Entonces digamos que se acantonarían, se alojarían en las glándulas salivales de pacientes que estuvieran comprometidos, enfermos, infectados por este virus, y en el epitelio del pulmón. Y en los primeros días del contagio de la enfermedad, cuando por ahí el paciente no tiene muchas manifestaciones clínicas, es cuando el paciente por ahí más puede llegar a tener algún contacto o algún contagio interpersonal en un contacto directo. No es porque yo lo voy a saludar, le voy a dar la mano, en un contacto directo. Digamos que
hay parte de la rama científica que dice, bueno, eso ya está determinado y ya está demostrado, y hay otro grupo que todavía se mantiene un poco escéptico. Pero incluso ayer, a través de redes y de divulgaciones de la Facultad de Medicina de La Plata, también hablaron del tema del contagio interhumano, y que esto sería lo novedoso en todo esto, porque después el resto de la forma de contagio es lo ya conocido. Bueno, como toda enfermedad infecciosa, esto tiene un periodo de incubación, se le llama, ¿no? Que es el tiempo de exposición al virus hasta que el paciente presenta síntomas, y se habla de que puede ser de 1 semana a 45 días. Por eso a Epuyén lo ponen en cuarentena, se llama, donde los pacientes no pueden viajar y se suspenden todas las actividades, porque desde que uno toma contacto con el virus hasta tener los síntomas es amplio, es de 7 a 45 días. En realidad ese es el periodo de incubación donde el paciente empieza a presentar síntomas, empieza la fase clínica. Lo principal es la fiebre alta, ¿sí? Sin ningún otro foco que la justifique, sin dolor de garganta, sin tos, sin moco, sin resfrío, que lo diferencia de una gripe que tiene fiebre alta. Esto tiene fiebre alta, mucho dolor muscular, puede haber dolor abdominal y diarrea, y pueden haber también dolores articulares y mucha postración. El paciente se siente muy mal, con mucho dolor. Es importante que en estos casos lo primero que uno hace es bajar la temperatura, no bajarlo con aspirina, ¿sí? Bueno, el virus, como dijo Miguel, entra por vía respiratoria, ¿sí? Porque las eyecciones y las secreciones de los ratones se aerosolizan en el ambiente, entonces nosotros aspiramos y se va a alojar el pulmón. Y lo que produce es una lesión pulmonar grave, y ahí donde empiezan todos los síntomas cardiorrespiratorios del paciente grave, ¿sí? Que hace una insuficiencia respiratoria, con fatiga, con tos, con falta de aire, y bueno, y esa ya es indicación de internar al paciente. En realidad, nosotros lo que sugerimos que es, ante una fiebre alta y sin foco, concurren a la guardia. Ahí se les hace un hemograma y una placa de tórax. Si bien el hemograma ya da algunos síntomas donde nosotros podemos tener alguna sospecha, como son, bueno, la bajada de las plaquetas, que es típico de esta enfermedad, y de otras zoonosis como la leptospirosis, que sí hemos tenido casos de leptospirosis, que también está transmitida por los ratones y en zonas rurales. Pero bueno, con eso tenemos un pantallazo. ¿Por qué? Porque después la serología viral, como todas las virosis, tarda mucho. Y en realidad este virus, como tantos otros, no tiene tratamiento, y a medida que el paciente se va complicando es un tratamiento de sostén. ¿Sí? Obviamente que se va a internar en terapia según la gravedad del paciente, y es un paciente que va a requerir ventilación mecánica si lo necesita, o drogas que mejoren su estado, pero no hay una medicación específica para tratar el virus. Hay algunos casos que no se sabe por qué no llegan a este estado y se recuperan, y hay otros casos graves que lleva al paciente a la muerte, ¿sí? Eso también depende del estado inmunitario del paciente. Lo más importante es, ante la consulta, fiebre sin foco, sin tos, sin moco, sin expectoración. Es una fiebre con mucho decaimiento, con mucho dolor de cuerpo, con cefalea. Bueno, consultar, no automedicarse con aspirina, sí puede ser con paracetamol o ibuprofeno hasta que tengan la consulta, y hacer las consultas dentro de las 24 o 48 horas si no aparece otra cosa. En ese caso, bueno, el paciente o consulta a su médico de cabecera o consulta en la guardia, ¿sí? Y bueno, y de ahí se van a hacer los estudios necesarios para ver si entra en protocolo de Hanta o no. Otra cosa importante también a tener en cuenta: no todo paciente que está infectado por hantavirus tiene una evolución cardiopulmonar, es decir, no todos, la gran mayoría tiene una evolución relativamente buena, como una virosis común. Pero bueno, como esta enfermedad es potencialmente mortal por el cuadro cardiorrespiratorio, es importante la consulta precoz. Lo de transmisión interhumana se ha visto en Argentina, y ahora con este brote, bueno, hay datos de personas que han venido
a nuestro país y han estado en casas de infectados y se han contagiado el virus, o sea que sí tenemos transmisión interhumana. Por eso es importante, y lo que yo les recalcaba primero, bueno, obviamente todo lo que se hizo ahí, ¿no? Ante la aparición de un caso, se mandó un equipo de salud, se estudió, se están haciendo todas las normas para controlar el foco y la cuarentena que le ponen. Por esto yo te digo que el periodo de incubación puede llegar hasta los 45 o 50 días. Que por lo menos hasta ahora, por guardia, no hemos tenido ningún caso sospechoso ni nada parecido. En Juárez hasta ahora no hay casos sospechosos, ni internados ni nada que se le parezca. Creo que la probabilidad de contagio acá en Benito Juárez es muy baja. En la provincia de Buenos Aires generalmente, salvo en las zonas rurales, pero en realidad el ratón, que es específico, es un huésped, el único huésped natural del virus. Es un ratón que no se ve en la zona urbana, no existe en la zona urbana, sí en la zona rural, pero está mucho más arraigado en el tema del sur, por eso ahí se ve mucho más. Es el único ratón que puede contener el virus y por ende es el único ratón que te puede contagiar. Y no te contagia por mordedura, nada, sino por heces, saliva y, como dijo la doctora Stadler, se vuelve aerosol el virus y ahí entra por vía respiratoria. Lo único que tenemos que tener es, en las zonas rurales, nada, prevención, que si nosotros encontramos algún ratón, ya sea el colilargo o los que están acá, rociarlo con lavandina, lo que se puede hacer una dilución en 1 en 10, enterrarlo, no tocarlo con las manos limpias y después lavarse las manos. Nada, son prevenciones sencillas y por lo pronto lo que es el municipio, lo que se hace desde hace un montón de años es mantener las zonas urbanas con terrenos, todo limpio, desratizándose. Las empresas hacen exactamente lo mismo por obligación y por necesidad también. Las empresas que contienen alimentos o que están comercializando todo el tema de alimentación, con el que te puede llegar a provocar eso, también lo están haciendo. Así que no es un ratón, no es una enfermedad urbana, por así decirlo, sino que es más específica del sur o de la zona rural, por así decirlo. Como dijo el doctor Vázquez, también en el norte se encuentra. Que no es una enfermedad frecuente. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2017 hubo 3 casos solamente, ninguno en Benito Juárez. En el año 2018 hubo 4 casos, ninguno en Benito Juárez. Y en el total de la provincia hubo 442 casos. De esos casos hubo 25 casos confirmados, 25 casos en toda la provincia. De esos 25 casos hubo 4 personas fallecidas, ninguna en Benito Juárez. Yo quería hacer una pequeña referencia a los espacios públicos de nuestra ciudad. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando desde hace mucho para que no haya residuos tirados en la vía pública, lo que favorece el anidamiento o la frecuencia de ratones. De la misma manera que se trabaja para que el pasto esté cortado en todos los espacios públicos. De todas maneras, quiero hacer una pequeña referencia a los espacios privados, ¿sí?, domiciliarios, en los cuales el municipio no puede intervenir por lo que estamos diciendo, porque son privados y que son los dueños los que se tienen que hacer cargo de las casas o terrenos desocupados, de hacer primero la desratización y después la limpieza de esos lugares. Por lo que me comentaba el intendente, está comprobado que en cada manzana prácticamente hay o una casa o un terreno desocupado en el que el dueño no toma las medidas sanitarias correspondientes. Así que apelamos a esos integrantes de la comunidad para que desraticen primero sus espacios y después hagan la limpieza correspondiente del terreno o de la casa. Y hacer hincapié que el municipio tiene material para desratizar, pero que este es un trabajo de todos, no es solamente del municipio, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos que ocuparnos de lo que ocurre en nuestra casa,
¿sí? Y colaborar entre todos para que el beneficio sea también para todos. Por lo tanto, nosotros asistimos desde bromatología a aquellas personas que no pueden acceder a la compra del veneno para derratizar, y eso se hace desde mucho tiempo y hay, pero hacemos hincapié en que aquellas personas que pueden adquirir el veneno lo tienen que hacer, ¿sí? Y bueno, nada más, darles la tranquilidad de insistir de que nosotros no tenemos casos hasta ahora, gracias a Dios, y tranquilizar un poco. Nosotros no hemos salido a hablar hasta ahora porque no hemos tenido una alerta de la provincia, recién ahora la tenemos, por lo tanto en ese momento nosotros tomamos la decisión de salir a hablar. Antes, salir a hablar es salir a preocupar más a la gente, y en realidad no es nuestra intención, sino es que podamos trabajar todos tranquilos y que en realidad la guardia sea un lugar tranquilo para que no realmente la gente se asusta y va a haber una mayor frecuencia de consultas, pero bueno, para eso estamos acá.